Corríjame si estoy equivocado. Hola, profe, buenas tardes. Sí, En buenas tardes. clase hicimos el ejercicio 1 y 2, eh, y sí, vimos hasta la estructura selectiva, no vimos la repetitiva, si no me equivoco era así. Bien. O sea, ¿vieron la estructura selectiva o lo que es lo mismo estructura condicional simple? ¿O ya vieron la completa también, con el sí, si no? Vimos la simple seguro y la otra me parece que la vimos, pero yo no me acuerdo, así que si la repasamos mejor. Bien. Sí, sí, la idea es ver hoy en clases, ver eso y hacer los ejercicios, creo que le dejó algunos de tarea, verlos de resolver, y sí, la clase que viene ya arrancar con las estructuras repetitivas. Bien. Entonces, bueno, vamos a aguantar un minutito más a ver si se conecta más gente y ya arrancamos con un repaso de lo que dio Marina y ver los ejercicios que dejó de tarea y ver lo que son las estructuras selectivas o condicionales. Aguardamos unos minutitos a ver que se conecte, creo que son alrededor de 100 anotados, pero bueno, a ver si se conecta más gente y ya largamos. Bueno, vamos a alargar. Si se conecta más gente después, cualquier duda me van a ir consultando, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bien, bueno, esta es la hoja de ejercicios. Vamos a... Por acá, bien. Bueno, por lo que estuvieron viendo la clase pasada, ustedes ya deben saber que, bueno, todo programa maneja distintas estructuras, ¿sí? De las cuales las más importantes son estas tres tipos de, eh, de formas de procesos de un programa. ¿Bien? La estructura secuencial hace referencia a una serie de pasos, ¿sí? Todo programa tiene una cierta cantidad de procesos o pasos que son secuenciales, ¿sí? Uno detrás del otro. Bien, ya van a ver también, no sé si ustedes tienen con Isidro Solís o algunos están con el otro chico que no me acuerdo cómo se llama, en Laboratorio uno, que existen también lo que son los métodos dentro de un programa, ¿bien? La utilización,
Bueno, C Sharp en Visual Studio, si ya estuvieron viendo algo, es un lenguaje un poco orientado a objetos, ¿sí? Y utiliza métodos, que bueno, método es una forma de encapsular un pequeño proceso o un gran proceso. La idea es encapsular algo que haga y devuelva, ¿sí? Ese método, eh, para que nosotros le pasemos o no parámetros y nos devuelva cierta información. Eso ya lo van a ver, bueno, más en Laboratorio 2 también. Conmigo yo doy la que sigue Profe, de... Sí, perdón la interrupción, nos interesa mucho a nosotros los alumnos si vos no tenés problema de habilitar, de poder grabar la clase nosotros. sí, ¿de dónde se habilita eso? No tengo idea si alguno de los compañeros sabe cómo tenés que habilitar, vamos a agradecer mucho. A ver. Ah, bueno. Después ustedes, supongo que se la Ah, comparten. sí, Eh, Agustín siempre graba, cierto, dale. Estamos, gracias, perdón Bien. la interrupción. Sí, no sé si en realidad ustedes la pueden guardar, grabar, digamos. Nunca, sé que muchas veces la he grabado yo. Si quieren la grabo y después la comparto, pero si alguien la graba, mejor. Así ustedes tienen directamente el link, se los comparten entre ustedes y ya tienen la clase grabada. Bien. Cualquier duda, bueno, como les dije antes, cualquier duda, ustedes les llegó mi mail hoy. Marina me pasó el listado de todos los alumnos. Pueden escribirme ahí al mail, no hay problema. Yo, en cuanto lo veo, les doy una respuesta. Bien, bueno, entonces decíamos que bueno, en Laboratorio 1 van a ver el tema de métodos, que es un pequeño encapsulamiento de un pequeño programa que a su vez tiene estructuras secuenciales, selectivas o condicionales y repetitivas. Bien, hoy no vamos a llegar a ver a las estructuras repetitivas, pero ya a partir de la clase que viene vamos a arrancar con lo que son las estructuras de bucles. ¿Sí? Van a ver que las estructuras repetitivas eh, algunas dependen de una condición, o sea, repiten cierto proceso, ciertos pasos, según una cierta condición, como es la estructura mientras o la de hacer mientras, que si ustedes lo pasan al lenguaje en inglés, en el lenguaje de programación, es el while o el do while. ¿Eh? Y también hay estructuras repetitivas como que manejan por una cierta cantidad de bucles. Digamos. Uno le puede decir recorrer hasta 100 veces, hasta 200 veces, ¿bien? Que son las estructuras para, ¿bien? Se llaman para o for en los lenguajes de programación. También que la vamos a ver en el PCInt, que creo que Marina les dejó el link para descargarlo, que es el lenguaje de pseudocódigo que utilizamos para hacer los ejercicios y es el cual van a utilizar para el parcial, para los parciales, ¿bien? El parcial va a ser un ejercicio o dos ejercicios en PCInt que ustedes van a tener que resolver, copiar el código y pegarlos en el campus, ¿bien? El ejercicio se va a publicar en el campus, creo que todos están inscritos, por lo que vi ahí están todos los alumnos dentro del campus como inscritos en la materia. En ese día van a ver el ejercicio, van a tener una hora y media o dos, ya lo vamos a charlar bien lo voy a charlar bien con la ingeniería marina, y van a tener tiempo de resolverlo y publicar esa solución o ese resultado de ejercicio que han hecho. ¿Bien? Ya les voy a aclarar un día antes del parcial o en la mismo día del parcial, que en realidad cuando se corta la hora no se acepta más ningún parcial. ¿Bien? El año pasado nos ha pasado que, bueno, se le ha cortado la hora y no pudieron más entregar. Bueno, hemos recibido por mail. Este año no. Bien, o sea, entreguen a tiempo porque no recibimos más los parciales por mail. Eh, entonces, siguiendo con el tema de programas, ustedes han visto que dentro del programa que vemos como eh, ejemplo en la materia es el PCInt y utiliza ciertos comandos para hacer entrada de datos, ¿bien? Hacer ingreso, que el usuario puede ingresar datos
para luego procesarlos y darle una salida a través de otro comando. ¿Bien? El comando leer lo que hace es solicitar al usuario que se ingrese un cierto tipo de dato, ¿bien? Que se va a guardar dentro de una variable. Esa variable, por supuesto, tiene que estar predefinida anteriormente, ¿sí? Ustedes creo que en el cursillo ya han visto lo que son las variables y los tipos de datos de variables. En PCIN trabaja con los datos básicos, los tipos de datos básicos, como son los caracteres o string, son los números enteros o int, yo les voy diciendo así en el lenguaje de programación, ¿bien? Los decimales o reales, y los booleanos. ¿Bien? Los booleanos, que quiere decir, tienen dos posibles valores, verdadero o falso, o sí o no, o 1 o 0. ¿Bien? Cada lenguaje lo maneja de distintas formas. Entonces, dentro de los comandos básicos y más importantes de PCIN está el leer, el cual solicita al usuario el ingreso de algún dato por teclado, y se almacena en la variable que nosotros le digamos. Y luego tenemos el escribir, en el cual se muestra, sí, estoy compartiendo pantalla, ¿bien? Se puede mostrar un texto en sí, que uno quiere mostrar como mensaje al usuario, o puede mostrar el valor de una o más variables, ¿sí? En este caso el ejemplo es de una variable. Ahora vamos a ver, dentro de los programas que había de ejemplo, de ejercicio, cómo utilizar eso. Y bueno, la estructura secuencial quiere decir, como les decía antes, es que es un paso debajo del otro, ¿bien? O sea, un proceso debajo del otro. Uno es el leer, el otro es el escribir, el otro es consultar la condición para ver si se cumple y hacer cierto proceso o no hacerlo, o hacer otro proceso en el caso de que no sea así, ¿sí? Eso es la estructura condicional o selectiva. Bien, vamos a ver el ejercicio de acá. El ejercicio creo que han hecho el ejercicio 1, desarrollar un algoritmo que permita multiplicar dos números ingresados por el usuario. Bien, voy a buscar acá. Dos números, multiplicar dos números. Voy a copiar y lo voy a pasar. Después vamos a ver los otros ya un poco más complejos. Voy a poner acá y vamos a agrandar un poco esto. Bien, entonces decíamos que lo primero que se hace es definir. En la mayoría de los lenguajes es necesario definir una variable, ¿bien? Y muchas veces es importante asignarla, ¿sí? O sea, asignarle un valor, que quiere decir ponerle un valor inicial. En otros casos no es necesario, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este no es necesario porque lo primero que hacemos es solicitarle el ingreso al usuario de esa variable, ¿sí? De ese valor de variable. Entonces, acá en este caso definimos tres variables, porque el ejercicio decía que el usuario debe ingresar dos números y nosotros debemos mostrar la multiplicación de esos dos números. Bien, entonces definimos, de esta forma se define la variable 1, la variable 2 y una variable resultado, que es la que va a almacenar el valor de los dos números multiplicados, ¿sí? Y la definimos como entero. En realidad podríamos haberlo definido también como real, ¿sí? Si queríamos trabajar con variables de números decimales. Luego el programa lo que hace es escribe lo que el usuario vea para poder escribir, ¿sí? Para poder ingresar el dato. Entonces le solicita al usuario a través de un mensaje, que es el escribir, que ingrese un primer número, lo lee, o sea, le solicita al usuario. Ya vamos a ver ahora un paso a paso. Bien, creo que eso también a lo mejor Marina se lo mostró ya, pero dentro del PCI uno puede ver el paso a paso del programa. Y luego lo que hace es solicitar un segundo número.
lo que hace aquí es ¿La? guardar en nuestra variable resultado la multiplicación de esos dos números ingresados por el usuario y definidos en el primer paso. Y por Hola. último, lo que hace, hola, Hola, Ovi, ¿qué tal? sí, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Es para traerme la película. Dale, perfecto, perfecto. Ahí salgo. Listo, listo. Ahí salgo. Entonces. Chao, chao. Profe, silencia a todos. Ahí está, creo que silencié. O por lo menos al que estaba hablando por teléfono. Bueno, como les decía entonces, y por último, lo que hace es guardar en una variable resultado nuestro cálculo, que es lo que es lo que solicita nuestro problema. ¿Bien? Por último, lo muestra. Muestra un mensaje y luego muestra de esta forma, concatena detrás de ese mensaje con una coma, ¿sí? En otros lenguajes, por ejemplo, ya lo van a ver en C#, que la forma de concatenar es con un más en vez de con la coma. Cada lenguaje lo maneja de distinta forma. Por ejemplo, Visual Basic.net, el concatenar una variable con un texto es con el ampersand, ¿bien? Con este símbolo. ¿Bien? Pero en PCInt se usa la coma. ¿Bien? Por eso ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan tocando los distintos lenguajes o cuando hagan cursos de lenguaje. Acá no damos, o sea, nos basamos en C# porque es uno de los más usados, pero ustedes podrían utilizar Java, que Java es muy, muy parecido a C#, cambian ciertas sentencias, pero es muy, muy parecido. Está muy bueno como C#. Pero cada lenguaje tiene su sintaxis, ¿sí? Entonces vamos a probarlo un paso a paso de este programa. Vamos a hacer así. Primero vamos a ver el algoritmo que generó. Fíjense que con este botoncito, aquí, ustedes ven el algoritmo que genera nuestro programa. ¿Bien? El primer símbolo identifica el inicio del programa, luego la definición. Fíjense, este que tiene la flechita para afuera quiere decir salida, bien, por eso es una salida del programa que muestra en pantalla el mensaje para que el usuario ingrese el número, y los que tienen la flechita para adentro es el ingreso de datos. ¿Sí? Lo mismo aquí abajo. Por último, los rectángulos son procesos, ¿bien? Que ejecuta el lenguaje, y aquí último la salida del resultado. ¿Sí? Por último, bueno, el fin de proceso, que es igual que el inicio, ¿sí? El símbolo de inicio. Bien, vamos a ejecutarlo paso a paso con este botoncito, ejecutar paso a paso para que lo veamos. Bien, fíjense que aquí al lado va mostrando la flechita, y lo primero que hizo, fíjense, fue definió, mostró por pantalla el mensaje que queremos que muestre, y luego quedó trabado ahí el programa esperando que el usuario ingrese un número. Vamos a poner un número, vamos a dar Enter, ¿sí? Luego emite el otro mensaje y nos solicita el segundo número. Vamos a poner por 3, así, ¿sí? Y fíjense en cómo va trabajando el programa, ejecuta el resultado, lo almacena en nuestra variable, ¿sí? En nuestra variable resultado, a la multiplicación de los dos números ingresados por el usuario, y por último lo muestra en pantalla. O sea, muestra el mensaje, fíjense, aquí está el resultado de la multiplicación es, y aquí atrás el resultado es porque, creo que si lo corro acá, ahí se muestra al lado. Bien. Ese es una forma de hacerlo, ¿bien? Todo programa se puede hacer de muchas formas. Vamos a verlo. ¿Qué pasaría si yo no quiero definir esta variable de resultado? Porque total, lo que tengo que hacer es solamente mostrarlo en pantalla. Entonces, lo que podemos hacer es ahorrarnos esta variable, ¿sí? La borramos. Si yo lo corriera así me va a dar error porque esta variable no existe.
Pero lo que puedo hacer es a esto cortarlo. Bien, borrar esto. Y a esa multiplicación la mostramos acá. ¿Sí? Fíjense. Porque total, a ver, el valor de la multiplicación no me interesa más que para mostrarlo. En el caso que tuviera que utilizar ese valor de la multiplicación para otro cálculo, o para hacer otra cosa, o emitir otros mensajes, ¿sí? Sí sería bueno guardarlo en una variable. Pero en este caso, como es mostrar solamente el resultado de esa operación, podemos hacerlo de esta forma. ¿Bien? Y vamos a correrlo. Nos solicita el primer número, ponemos, nos solicita el segundo número, y ahí nos mostró el resultado. Fíjense que funciona de la misma forma y nos ahorramos una variable. A ver, en estos programas pequeños, el uso de una variable más o menos no influye, ¿bien? Pero en programas grandes, ustedes imagínense en un programa mucho más grande donde variables de otros tipos, porque en realidad estamos hablando de variables que almacenan un número, o ciertos caracteres, o una cadena, o un número real. En otros programas, un tipo de dato puede ser una lista, ¿bien? Un tipo de dato, o lo que guarda una variable, es una lista de elementos u objetos. Y al hacerse muy repetitivo el uso, a lo mejor puede hacer uso de una mala memoria de nuestro sistema, ¿sí? Recuerden que cada variable es una casilla de memoria de la memoria de la PC, ¿bien? De la memoria RAM. A ver, en programas pequeños por eso no es tan importante, pero en programas muy grandes, a veces la definición de variables sin sentido puede hacer que se ralentice el programa o ocupe demasiada memoria del programa, y por lo tanto pueda producir algún problema. Bien, entonces quedó claro que esto significa que es secuencial, un paso debajo del otro. Bien, y ahora vamos a ver lo que son las estructuras condicionales con el otro ejercicio, que es el de este acá, el de desarrollar un algoritmo que indique si un número ingresado por teclado es positivo, negativo o neutro. Bien. Vamos a trabajarlo directamente sobre este. Vamos a hacer así. Vamos a borrar todo esto. Solicitamos el número al usuario. Bien. Segundo que se me... Ahí está. Vamos a poner ingrese un número. Bien. Ahora nosotros tenemos que validar si el número ingresado es positivo, es negativo o es neutro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos si un número es positivo, es negativo o es neutro? Y los positivos son los superiores o mayores a 1, el neutro sería 0 y los negativos menores a 1. Las menores a 0. Bien. En realidad, los positivos son los mayores a 0, los menores a 0 son los negativos y el neutro es el 0. 0. Bien. Entonces, si acá vamos a empezar a utilizar la estructura condicional a través de este comando. Si número 1 es mayor a 0, entonces piensen que automáticamente ya me crea un fin sí, ¿sí? Así se maneja la estructura condicional, un sí, fin sí. Si es mayor a 0, lo que vamos a hacer, yo voy a copiar este mensaje, así, le voy a poner el número
hacer que muestre por pantalla el número ingresado es positivo. Lo mismo para saber si es negativo. Pregunto si es menor a 0 y cambio el mensaje, le pongo si es negativo. El número ingresado es negativo. Y en el caso de los neutros, copiamos el mismo mensaje, copiamos, perdón, la misma sentencia, y acá preguntamos si es igual a 0. Nuestra variable, fíjense que estoy preguntando si nuestra variable ingresada por el usuario es mayor a 0, si es menor a 0 o es igual a 0. Entonces el número ingresado es neutro. Vamos a probarlo de esta forma, paso a paso. Un poquito esto. ¿Qué hace acá? El programa, fíjense que se frenó en solicitarme el número, perdón. Vamos a poner un 5. Y le voy a dar Enter, va a seguir. Fíjense, el número ingresado es positivo. Bien. Y fíjense que no me mostró ninguna de las otras opciones porque pasó de largo. Bien. Como él no cumplió con la condición, no se cumplió la condición que es menor a 0 o que es igual a 0, no me emitió los mensajes dentro del sí. O sea, se tiene que cumplir la condición para que se ejecute este proceso, este o este. Como se cumplió esta única condición, me mostró el mensaje de positivo. Vamos a probar ahora con un negativo. Vamos a poner un menos 6. Fíjense, el número ingresado es negativo. Yo no lo hice paso a paso, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a probar con un 0 ahora. Ingresa un número, el 0. ¿Sí? Fíjense en que el paso va pasando y saltea porque no se cumple la condición. Pero en esta sí va a pasar y va a escribir el mensaje correcto. Bien. ¿Se entendió hasta acá el tema de la estructura condicional o estructura, como lo llama acá, selectiva? ¿Bien? Selectiva o condicional. Si se cumple la condición, ejecuta un proceso. Uno o varios procesos. Hoy justamente en la tarde me preguntaron, ¿pero puedo poner otras cosas? Sí, por supuesto, yo puedo escribir otro mensaje más, puedo hacer un cálculo, puedo poner es positivo y es el número, fíjense, coma, y voy a mostrar el número. ¿Sí? Puedo hacer ciertos procesos o, lo que vamos a ver ahora, anidar estructuras condicionales. Bien, vamos a probar ahí. Eso le estaba, perdón, profe, que le interrumpa. Eso le estaba Sí. por preguntar si se podía anidar, tipo, en vez de cerrar el fin sí ahí, cerrar el final, tipo, sí, si no, sí, la condición. Exactamente. Eso es lo Eso. que vamos a ver ahora. Cómo resolverlo Bien. de esa forma. Está. Entonces, ahora, piensen que el programa lo que hizo fue pasó por todas las condiciones, o sea, validó por todas las condiciones. Pero yo, o podríamos hacer de una forma que, en realidad, podemos hacer que todo esto lo cortamos, bien, y lo ponemos dentro de nuestro si no. O sea, ¿qué quiere decir? Si se cumple esta condición, ejecuta esto. Si no se cumple esa condición, hacemos las otras validaciones. ¿Bien? Es más, de esta forma funcionaría, y es más, si se cumple esta condición, como está anidada, si no se cumple, quiere decir que el número es neutro. O sea, no se cumple que es mayor, no se cumple que es menor, podemos hacer un si no aquí. ¿Por qué? Porque si no es mayor, que vino por aquí, puede ser menor o 0.
Y como no es menor, va al mensaje de que es neutro, o es 0. Bien, vamos a probarlo para ver que funciona, paso a paso. Voy a poner aquí. Ingreso un número. Primero vamos a ingresar un número mayor a 0. Vamos a poner 4. Fíjense, entró por la primera condición y ya se fue. Porque no tiene que ir por el sí no, porque ya se cumplió la condición de que era mayor. Entonces, de aquí saltea al fin de proceso. Bien, y muestra que el número es positivo. Vamos a hacer la prueba ahora de si es negativo. Bien, aquí, menos 5. Fíjense lo que va a hacer aquí en las flechitas, aquí. ¿Sí? Cómo va a saltear esto. ¿Ven? Se van por el si no. Y ahí pregunta si es menor a 0. Como es menor a 0, escribe el mensaje de que es negativo. Y vamos a hacer la prueba con el 0. Paso a paso. Ingresamos al 0 y ponemos el 0 aquí. Piensen que saltea todas las condiciones y va por el si no y escribe. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo hago esto? Saco este si no. Voy aquí. Y esto que corté lo pego aquí. O sea, hago esas dos validaciones nada más. Si es mayor a 0, muestro esto. Si es menor a 0, muestro esto. Y si no, muestro que es neutro. ¿Está bien esto? ¿Alguien me puede decir si está bien? ¿Qué pasaría si yo dejo esto así? Lo que pasaría sería que, vamos a probarlo, fíjense, vamos a hacer el paso a paso. Voy a dar acá, me solicita el número. Vamos a poner un número menor a 0, menos 2. ¿Qué pasa? ¿Me pregunta si es mayor a 0? No, entonces no muestra ningún mensaje. ¿Es menor a 0? Sí, no muestra el mensaje. El número ingresado es negativo. Perfecto, hasta ahí vamos perfecto. El problema está en que si yo pongo un número positivo, vamos a correrlo paso a paso, y le vamos a ingresar 4 positivo, y fíjense, va a entrar porque es mayor a 0, ¿sí? Después va a preguntar si es menor a 0, le dice que no, y va por el si no. Y me va a mostrar, fíjense, eso es un error. En el si no hay que tener cuidado cuando se usa, porque lo que hace es decir, no se cumple esta condición, entonces vamos por la otra. Pero en el caso de estar anidado, es porque llegó cumpliendo ciertas condiciones hasta el si no. ¿Bien? O sea, cuando nosotros lo teníamos anidado aquí dentro, ya se había cumplido que no era mayor a 0. Y también se cumplió que no era menor a 0. Por lo tanto, ahí sí sabemos que es neutro. En el otro caso, cumple una condición y después no cumple la otra y por lo tanto muestra mal el mensaje. Hay que tener cuidado con las anidaciones. Bien. Y la diferencia que tiene de usarlo así a usar las tres condiciones que veíamos antes, si era mayor a 0, si era menor a 0 o era igual a 0, es que de esta forma el proceso a veces se acorta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque llegó a cumplir la primera condición, ya salió de aquí. En el otro hace las tres variaciones, o sea, valida 3 veces por más que ya haya pasado por la primera. Bien. En realidad, por eso, depende del tamaño de las variaciones que tengamos que hacer en nuestro programa. En estos casos no hay problema porque son 3 variaciones nada más. Pero imagínense que pueden tener
30 variaciones. No va a ser el caso nuestro, pero puede haber 30 variaciones, entonces hay que tener cuidado con el tema del sí, sí, no. Eso es para que les quede claro, esta es una estructura completa, al igual que esta es una estructura completa, anidada, ¿sí? Lo llamé, pero ni bola me dio. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Así que, ¿La batería vos la trajiste? No, la iba a buscar él. Sí. a ver, ¿Se la silencio. todo. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Se entendió la estructura? Las estructuras condicionales, ahí antes me habían hecho una pregunta, a ver, en el chat que... Exacto, así, utilizando así sería un poco más eficiente. En realidad, a ver, el peor de los casos es que siempre vaya por este si no, ¿bien? Entonces llegaría hasta acá. Pero lo que siempre se trata de hacer en un programa es poner la condición que sabemos que normalmente se va a cumplir como inicial. Bien, yo podría haber validado de distintas formas, podría haber validado que aquí sea menor a 0 o que sea igual a 0 aquí. Siempre tenemos que tratar de que las condiciones que normalmente se cumplan estén validadas dentro del primer sí y luego en las siguientes anidaciones. Bien. Puedes anotar varios caminos, llegar al mismo resultado, está bien, perfecto. Bueno. Vamos a ver el otro ejercicio. Que es el de desarrollar un algoritmo que indique si un número ingresado por teclado es par o impar. No sé si lo llegaron a ver con Marina, por lo que me dijeron al principio, creo que no. Bien, esto lo vamos a dejar todo. Y dentro de todo lenguaje existe, o de la mayoría, ¿bien? Existe una función que se llama mod. En realidad lo que hace es devuelve el resto de una división por un número. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo voy a hacer si el número ingresado esto lo voy a poner así entre paréntesis para que se entienda. Lo que me hace esta función es devolverme el resto de la división por 2. ¿Sí? Me devuelve el resto de dividir lo que tengo guardado en mi variable num1, dividido por 2 me devuelve el resto. Entonces yo sé si es igual a 0 el resto, quiere decir que el número es par. Entonces, si el resto de dividir por 2 al número 1 es igual a 0, yo voy a escribir un mensaje. El número es par. Si no, vamos a escribir otro mensaje que el número es impar. Bien. Esta función me devuelve, recuerden, el resto de dividir por 2. A la variable num dividido por 2. Si el resto es igual a 0, quiere decir que el número que está ingresado es par. Si no es igual a 0, quiere decir que tuvo un resto, y por lo tanto la división por 2 me dio un resto y es un número impar. Vamos a probarlo paso a paso. Ingreso un número, vamos a poner el 5. Piensen por dónde va a pasar. El número es impar. También lo que podemos hacer es guardar, si no me equivoco, vamos a cancelarlo a esto, a cerrarlo, y vamos a guardar en una variable que se llame resto. Vamos a hacer esto, de esta forma, resto
es igual a esta operación. Y lo que pregunto aquí, pregunto por nuestra variable resto. Bien, recuerden, esta función lo que hace es devolverme el resto de la división por 2, para saber si es positivo o es negativo. Si el resto es igual a 0, el número es par, si no, es impar. También podríamos preguntar al revés, si es mayor a 0, tendríamos que cambiar estos mensajes. Poner este mensaje aquí arriba y este abajo, porque estamos preguntando que si el resto es mayor a 0, quiere decir que el número es impar. ¿Entiende? Podríamos usar esta variable o no, como hicimos en un principio, y podríamos cambiar la condición de nuestra estructura selectiva o condicional. ¿Bien? Claro, bueno, ahí en C# para las condiciones es cierto, el igual, ¿sí? Toda estructura condicional para preguntar por igual tiene que ser un doble igual dentro de C#. Este es pseudocódigo, exacto. Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí? Acá estamos usando también una estructura completa, una estructura selectiva completa. Bien. Vamos por otro ejercicio, que ahora ya vamos a empezar a ver bueno, aquí. Desarrollar un algoritmo que muestre el mayor de dos números ingresados o, en el caso que sean iguales, mostrar también. Entonces ahora vamos a modificar nuestro programa y lo que vamos a ingresar, bueno, el nombre del programa no es tan importante, pero bueno. Vamos a ponerle aquí num2, ¿sí? Como entero. Vamos a copiar esto para que ingrese los dos números, pero uno se va a almacenar en el otro que definimos. Bien, uno se va a guardar aquí, lo que ingrese el usuario, y el otro que ingrese el usuario se va a guardar en esta variable. Ingrese primer número, ingrese segundo número. Bien, le cambiamos el mensaje para que el usuario sepa qué número está ingresando. Luego, tenemos que saber si son iguales, si es mayor, o cuál es el mayor. Entonces vamos a preguntar, si num1 es igual a num2, entonces vamos a escribir un mensaje que diga los dos números son iguales. Los números son iguales. La otra forma, siguiendo, tenemos que saber cuál es el mayor de los dos. Entonces, si num1 es mayor que num2, entonces poner el primer número es el mayor. O puede ser que sea el segundo, entonces vamos a preguntar al revés. Si num2 es mayor que num1,
el segundo número es el mayor. Esta es una forma de hacerlo, ¿bien? Como hicimos en un principio, con las distintas estructuras selectivas simples, preguntando por las distintas posibilidades que puede haber. Bien, pero podríamos hacerlo, como hicimos en el ejercicio anterior, anidando esto, ¿sí? Anidando la consulta condicional. Bien, sabemos que si no es igual, o sea que no se cumplió la condición de que son iguales, va a ir a preguntar cuál es el mayor. Si el número 1 es el mayor, va a escribir eso. Y esta podríamos hacer un si no aquí. Bien. Porque sabemos que si no es igual y no es, el número 1 no es mayor al número 2, por lo tanto no queda otra que el segundo número sea el mayor. Sabiendo que dos números que se ingresan, uno es mayor que el otro, o son iguales, no quedan más posibilidades. Bien, vamos a probarlo paso a paso. Vamos a poner el número 15. Escribimos el segundo número, el número 20. Y por dónde tenía que entrar por esta opción. Vamos a darle seguir aquí. Y fíjense en por dónde va el programa. Termina el proceso. Bien. Recuerden que esto tiene que estar dentro del si no. Porque si no, lo pusiéramos fuera, en el caso que sean igual, se repetiría dos mensajes que no corresponden. No sé si tienen alguna duda con lo que son las estructuras sí completas, las estructuras condicionales completas y las estructuras simples. En la estructura simple no tiene el si no, y la estructura completa tiene el si no. Si tienen alguna duda sobre este tema, si no seguimos con otro ejercicio, que ya se empieza a utilizar lo que son los operadores lógicos dentro de una condición. Bien. Fin sí, escribirlo, ¿no? Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que es un poquito más complejo y ya utiliza operadores lógicos. El siguiente ejercicio dice desarrollar un algoritmo que muestre el mayor de tres números ingresados teniendo en cuenta que todos son diferentes. Vamos a modificar el ejercicio este. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que ingresemos tres números, por lo del cual vamos a tener que saber cuál de los tres es mayor. Dice que tenemos que suponer que todos los números son diferentes. Bien. Ya vamos a probar qué pasa cuando ingresamos números iguales. Entonces, ¿cómo hacemos saber si el primer número es el mayor? Preguntamos, si num1 es mayor a num2 y num1 es mayor a num3, entonces
mostramos el mensaje. El primer número es el mayor. Bien. Esto se llama una operación, un operador lógico. Bien. Se tienen que cumplir las dos condiciones, esta y esta, o sea, tiene que cumplir que el primer número ingresado sea mayor al segundo ingresado y que el primer número ingresado también sea mayor al tercero, ¿bien? A los dos números ingresados posteriormente. Y ahí sí se emite el mensaje de que el primero es el mayor. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, podemos hacer... Profe, le falta definir el número 3 arriba. Es cierto, muchas gracias. Acá definimos no 3. Bien, siguiendo esta lógica, hacemos lo mismo con el número 2, que sea mayor al 1, y que el número 2 sea mayor al 3, y por lo tanto el 3 sea mayor al 2, y el 3 sea mayor al 1. O sea, cumpliéndose esas condiciones, acá cambiamos el mensaje, el tercer número es el mayor. Sí o sí se tienen que cumplir ambas condiciones, ¿sí? Bien. Después hay otro operador lógico que ya más adelante en otro ejercicio capaz que lo veamos, que es el o. O sea, o se cumple esta o la otra condición, cualquiera de las dos que se cumpla, ingresa al sí, o sea, al proceso del sí. Bien. En este caso se tienen que cumplir ambas condiciones. Y vamos a probarlo. Vamos a ingresar el primer número, vamos a poner un 2, segundo número un 3 y el tercer número un 4. Fíjense que la única que se cumplió fue la última condición. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora con otra paso. Vamos a poner que el segundo sea el mayor. Vamos a poner 5, 6 y un 2. Que va a tener que pasar por la segunda. Ahí está, muestra el mensaje. Y el programa sigue y nos muestra el resto de los mensajes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué podríamos hacer también aquí? Hacer una anidación. ¿Sí? Acá hacemos si no, y anidamos esto. Y también podríamos poner un si no, porque de los tres números, uno tendría que ser mayor. Considerando, por supuesto, que los tres números son diferentes, ¿bien? Porque el ejercicio decía eso. De esta forma también funcionaría, vamos a probarlo. Ahora vamos a probar que el primero sea el mayor. O vamos a probar que el tercero sea de nuevo el mayor. Para ver que llega por todos los sí, sí, no. 2 y 3. Bien, ahí está. Y nos devolvió el resultado que nosotros queríamos. Bien. Esto, recuerden, son operadores lógicos. En C# se utiliza el doble, si ya lo van a ver en el laboratorio, creo que se utiliza el doble ampersand, ¿sí? Así. Eso se utiliza para
el I, o sea que se cumplan ambas condiciones. Y para el O, que se utiliza acá, es el no lo tengo acá, aquí, no, tampoco, Las dos barritas quiere decir, se cumple esta condición o se cumple esta condición, entonces sí se ejecuta lo que está dentro. Bien, creo que acá lo está tomando, así que capaz que funcione también. Bien, en otro lenguaje directamente, si por ejemplo en Visual, sino que en VisualNet se utiliza AND, así, directamente I en inglés, o un OR, así, en Visual Basic. En C# es, PHP también utiliza lo que nombré antes. El lenguaje PHP utiliza estos como el I o el OR. Bien, ¿se entendió esto de los doble condiciones con operadores lógicos? Se tienen que cumplir ambas condiciones para que llegue hasta cierto proceso. Dijimos que íbamos a probar si poníamos 3 números iguales. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si ingresamos 3 números iguales? Directamente no mostraría ningún mensaje. Lo vamos a ver ahora. Ponemos 5, 5, porque ninguno es mayor a ninguno. Entonces, perdón, pasó acá porque el si no es la última de las condiciones y por más que no se cumpla nada, muestra esto. ¿Sí? Entonces teníamos que validar, hacer la validación que hicimos antes para que funcione correctamente, si se sabe que se van a poner números iguales. Entonces, poner el fin sí y validarlo. Fin sí. Y aquí poner un 3 y así. Entonces ahí sí, por más que se pongan números iguales, estamos validando que el tercer número también sea el mayor a los otros dos. ¿Qué podríamos hacer también para validar si son iguales? ¿Bien? Podríamos definir aquí otra variable, definir mensaje, vamos a ponerle, como cadena. ¿Sí? Estoy definiendo una variable que en Visual Studio sería una variable string, donde voy a almacenar este mensaje. ¿Sí? Entonces voy a decir, aquí es igual, esto es igual, esto es igual. ¿Qué estoy haciendo? Almacenando el mensaje que luego voy a mostrar con un escribir. ¿Sí? A lo último de todo, escribir mensaje. Me va a mostrar, una vez que terminó todas las variaciones, el mensaje que yo tengo guardado en mi variable mensaje. Vamos a probarlo. Paso a paso. Ingrese el primer número, vamos a poner 5, 6 y un 2. El mensaje que tendría que darme es que el segundo número es mayor. Y fíjense en que me lo guardó
en mi variable, y por último, ahí me lo muestro. ¿Sí? Me almacenó el mensaje en mi variable. Vamos a hacer la prueba ahora de qué pasa si no pasa por ninguno de estas asignaciones. Bien, vamos a hacer así. ¿Cómo hacemos para que no pase por ninguno de estos validaciones? Poniendo todos números iguales. Entonces ponemos el 5, 5 y el 5. No me mostró nada porque el mensaje nunca se asignó, ¿bien? Nunca tomó un valor. ¿Bien? En lenguajes, hay lenguajes que si no le asignamos un valor, ¿sí?, inicial a nuestra variable, en este caso mensaje, en PCI no es el caso porque fíjense que no pasó nada, no me tiró ningún error, pero hay lenguajes que si no se le asigna un valor inicial y se quiere utilizar luego, va a saltar un error de que la variable tiene un valor nulo, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente cuándo asignar un valor inicial a la variable, porque nosotros hubiéramos podido hacer aquí, después de definirla, vamos a cerrar esto, podríamos haber asignado un valor inicial que diga mensaje, o un vacío, podríamos haber puesto así vacío, o podríamos haber puesto no pasó por ninguna validación. ¿Bien? Ahí le estamos poniendo un valor inicial a nuestra variable. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante en los ejercicios cuando empiecen la estructura repetitiva, que diga sumar 10 números, sumar 20 números, contar la Profe, cantidad de... disculpa, Sí, yo hice el programa con todos los casos posibles. O sea, viste que ingresas 3 valores. sí. Yo hice en el caso de que los 3 sean iguales, que 1 y 2 sean iguales, 2 y 3 sean iguales, 1 y 3 sean iguales, y siempre respetando esto de que cuál es el mayor de los 3, porque leí mal la Sí. consigna. No sé Está si, bien. ¿dónde lo podemos pasar para que lo corrija o que nos diga Ya. algo? A ver, envíame por... ahí ¿Te estamos lo envío poniendo por algunos... texto o...? Estoy por texto acá Bueno, en el chat, a ver ahí si te lo puedo paso. copiar y lo vemos. Porque no sé si está bien o no. Ahí está. A ver, vamos a ver. Borrar todo esto, total. Sin proceso, borrarlo. Ahí está. A ver. Bueno. Ingrese 3 valores para comparar. Muy bien. Creados como reales. Está bien. Leemos los 3. Bien. Bueno. Acá valida. Perfecto. Si todos los números son iguales. Excelente. Todos los valores son iguales. Bien. O sea, está validando que si el número 1 es igual al 2 y el 2 es igual al 3, por lo tanto, todos son iguales. Perfecto. Si el 1 es mayor al 2 y es mayor al 3, entonces el valor 1 es mayor. Perfecto. Esto, digamos, es lo mismo que estuvimos viendo hasta recién. ¿Sí? Y acá estás validando que si uno es igual a otro, los valores 1 y 2 son iguales. Excelente. Está muy bien. Y este es distinto, o sea, quiere decir que los dos primeros son iguales, que el segundo y el tercero son iguales. Perfecto. Muy bien. Está muy bien el ejercicio. En realidad, por eso validaba del mayor de los números, pero
está muy bien. Está muy Claro, bien yo leí utilizado. todos los casos y después lo volví a leer y decía que en el caso de que todos sean distintos. Lo leí mal y Claro. por eso pensé que Está estaba bien, está mal. bien. Está bien, está muy bien el ejercicio, está muy bien resuelto. Está, gracias. Estoy viendo a ver si podías utilizar alguna compleja acá, pero porque a lo mejor podrías también haber utilizado también anidados aquí, ¿bien? Pero está muy bien. Acá utilizaste las simples, las estructuras simples de Sí, es verdad, lo selectiva. podría haber anidado. Se puede haber anilado también, como hiciste acá. Pero está muy bien, está muy bien. A veces, por eso, como les decía antes, anidar mucho. Después para leerlo al ejercicio, para poder corregirlo, para poder hacerle alguna mejora, es mucho más complejo. ¿Bien? Por eso no tenemos que excedernos con la anidación. Está bien que sean a veces así simples, lo sí. Está muy bien, el ejercicio está muy Bien, bien. gracias. Gracias vos. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? Bien, bueno. Recuerden, estas son las estructuras. Sí, Una consulta. En la consigna decía que los tres números debían ser diferentes. ¿Eso sí. se puede plantear ahí en el código o no? Porque yo intenté plantearlo con el signo de distinto y no me dejó. Por eso no sé si hay que plantearlo o no. Porque no te tiene Sí, nada. sí se podría hacer, pero lo tendrías que hacer con una estructura repetitiva, ¿bien? O sea, que ya la vamos a ver en las próximas clases. O sea, vos podrías validar lo que ingresa el usuario que sea distinto de lo que ingresó en el primer número, ¿bien? O sea, se podría validar haciendo una estructura repetitiva que le solicite al usuario el ingreso de nuevo del número 2. Bien. O sea, vos acá, una vez que ingresó el número 2, vos tendrías que validar que el número 2 sea distinto del 1, y si es igual, le vuelva a solicitar esto, ¿sí? Eso se podría hacer, pero bueno, ya lo vamos a ver con estructuras repetitivas. O sea, vos tendrías que hacer una estructura repetitiva que hasta que el usuario no ingrese un número diferente al número 1, se lo vuelva a solicitar, lo vuelva a hacer ingresar. ¿Bien? Claro. Bien, profe, Eso gracias. ya lo vamos a ver por eso, con la estructura repetitiva. Cualquier cosa, cuando empecemos con la estructura repetitiva y si te acuerdas de este ejercicio, lo podemos volver a probar y utilizando esa estructura repetitiva para validar que sean diferentes. Y es lo mismo que cuando ingresa el número 3, bien, podemos hacer que esa validación sea validando que sea distinto del número 1 y del número 2. Si es igual a alguno de los dos, vuelve a solicitar el número 3. Bien, pero ya lo vamos a ver con estructura repetitiva. Es la única forma de hacer que al usuario le vuelva a solicitar el ingreso del dato. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no, vos podríamos hacer esto. ¿Bien? Para ser un poquito más claro, yo podría hacer acá, una vez que ingresó el número 1, podría hacer una validación que diga, sí, perdón, el número 1 no, porque no se valida con nada, es con el número 2. O sea, una vez que ingresó el número 2, yo podría preguntar, si número 2, el que ingresó, es igual al número 1, entonces vamos a copiar este mensaje diciendo el número 2, el valor 2, vamos a poner así, el valor 2 para seguir con el mismo. El valor 2 ingresado es igual al número 1, al valor 1, porque estamos usando para el valor, que quede claro. Entonces solicitamos que lo vuelva a ingresar, poniendo otro mensaje aquí abajo, o ahí mismo, también podemos poner, volver a ingresar. Bien, vamos a probarlo para ver cómo funciona esto.
Se esperaba al final de línea. ¿Qué me dice aquí? Escribir. ¿Cuál era el fin de línea? Ah, acá me está dando un error con la parte de arriba. ¿Qué pasó aquí? Esperaba fin de línea. Un punto y coma acá. A ver, vamos a copiar de nuevo todo el ejercicio dentro. Está dando un error en la primera línea. Creo que es por algo de el nombre del. Así. Vamos a pegarlo aquí. Ah, bien. No me lo copio, vamos a copiarlo de nuevo del chat. Poner prueba. Y dijimos entonces, una vez ingresado el valor 2, preguntamos si 1 es igual a un 2. Entonces, separar esto para que quede claro. Le mostramos a un mensaje es igual al valor 1. Volver a ingresar. Y lo que hacemos debajo es solicitar que lo vuelva a ingresar. Bien. A ver ahí si no me produce error. Error se esperaba. Carácter no válido. Esta línea contiene alguna carácter llave. Falta cerrar, sí. Ah, bien. Hay algún. ¿Dónde está el error? Bueno, el leer. A ver qué nos comentaban produciendo el error. Carácter no válido. Esto. Creo. A ver si ahí. Oh, ¿qué pasó? Bueno, parece que se me tildó el PCI.
No es drama, sino, profe, yo porque lo intenté hacer y también me tiraba error y ya no le encontraba la forma, pero bueno, por lo que dijo usted todavía no lo vimos, así que ya lo veremos. A ver, no, pero me resulta raro que me dé error, porque no me está marcando error ahí, y después cuando uno lo ejecuta, es así. Ahí está, ahí se ejecutó. No sé si había una línea más debajo que se ejecutaba. Bueno, fíjense, entonces, acá haciendo esto yo puedo validar, pero lo valido una sola vez. Bien, en lo que decía antes, lo valido una sola vez, que el número, vamos a poner por ejemplo el número 5, llega el número 2, me pide el número 2, y si yo pongo el 5, otra vez, me valida, ¿y qué hace? Me lo vuelve a solicitar, ¿sí? Por eso dice valor 2 ingresado igual al valor 1, valor volver a ingresar, ¿bien? Me lo vuelve a solicitar y por lo tanto yo lo puedo cambiar. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo el 5, va a seguir de largo, ¿bien? Por eso aquí, en esto, tendríamos que poder hacer una estructura repetitiva, que ya la vamos a ver, y hasta que no ingrese un número distinto del otro, no va a salir de ese bucle, ¿bien? De ese proceso repetitivo. Esto es una simple condición, pero no valida que se pueda volver a ingresar el 5, en este caso el número, el mismo número. Pero bueno, podríamos hacer una pequeña variación en este caso, como para evitar que se repita una vez ese número, aunque vuelva a escribir luego el mismo. Esto podríamos hacerlo así y validar con el tercer número también, ¿bien? Que el tercer número no sea igual ni al 1 ni al número 2. Pero bueno, por eso, esto sería una estructura condicional simple que, por más que lo ponga una vez, si lo vuelve a ingresar repetido, no lo va a controlar. Ya lo vamos a ver en la estructura repetitiva. Bueno, llegamos hasta el ejercicio 5, teniendo en cuenta que todos son diferentes. Bueno. Vamos a analizar un poquito, esto se los voy a dejar de tarea y lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a hacerlo al principio de la clase que viene, a modo de repaso, y ya vamos a arrancar con la estructura repetitiva para la clase que viene. Pero vamos a explicar un poquito este ejercicio para que ustedes lo desarrollen de tarea, ¿bien? El ejercicio dice así: un empleado administrativo necesita calcular su salario semanal. Su salario semanal, ¿bien? El cual se obtiene de la siguiente forma. Dice, si trabaja 40 horas semanales o menos, se paga 150 pesos la hora. Superando las 40 horas semanales, al resto se las considera horas extras. ¿Bien? O sea, si supera las 40 horas, las que superan las 40, o sea, si son 45, las que superan son 5 horas extras, ¿se entiende? Se paga 250 pesos por hora extra. Desarrollar un algoritmo que calcule el sueldo del empleado de acuerdo a las horas trabajadas durante una semana. Bien, o sea, ¿qué es lo que tiene que solicitar nuestro programa como ingreso de datos? La cantidad de horas. Cantidad de horas trabajadas en la semana. Bien. Y nosotros calcular, según estas condiciones, el sueldo y mostrarlo en la salida del proceso, ¿bien? Antes que termine el proceso, mostrar cuánto tendría que ser el sueldo del empleado, ¿bien? Entonces, en este caso, solamente se debe ingresar la cantidad de horas que trabajó en la semana. ¿Bien? Y según estas condiciones, hacer nuestros cálculos. ¿Bien? Eso lo voy a dejar de ejercicio para la clase que viene y lo vamos a ver para la clase que viene. Y este también, ¿bien? Dice, una agencia de seguros para automóviles asigna el precio de la póliza basados en el sexo y la edad del conductor. Bien. Piensen, según estas condiciones, si es un hombre y es menor a 25, la póliza paga tanto.
si es hombre y es de 25 años o más, paga tanto la póliza. Si es mujer, paga y tiene menos de 21 años, también paga un monto. Bien, son 4 condiciones que se tienen que cumplir para tener distinto importe de póliza. Fíjense que dice, el programa dice, desarrollar un algoritmo que muestre el nombre, la edad y el sexo del conductor con el monto de la póliza correspondiente. Bien. ¿Cuáles son los datos que tendría que ingresar el usuario para poder mostrar eso? La edad y el sexo. Bien, esos son para poder hacer el cálculo, pero también, fíjense que debe mostrarse el nombre. Ah, sí. Entonces, el usuario debería poder ingresar el nombre, la edad y el sexo. Estos 2 datos que se ingresen van a usarse para el cálculo o para determinar cuál es la póliza. Bien, todo esto utilizando estructuras condicionales o estructuras selectivas. Bien, este no es más que eso, que ingrese 3 datos, el nombre, edad y sexo, y según la edad y el sexo, obtengamos el importe de la póliza. Bien, eso entonces, a esto se los dejo de tarea. No son tan complejos, fíjense que es muy parecido a la versión anterior, a lo mejor agrega un poco más de datos en el tema de que deben ingresar, porque son, esto es una cadena, esto es un número, la edad es un número, un entero, y el sexo lo van a poder manejar con cadena, con carácter. Yo directamente lo usaría como cadena, con un tipo de dato cadena, donde el usuario puede ingresar una M si es masculino o una F si es femenino. Así que bueno, eso se los deja de tarea. Y bueno, cualquier duda que tengan, no sé si les quedó alguna duda del ejercicio que vimos recién. ¿Quieren consultarme algo? Ya la clase que viene vamos a empezar con las estructuras repetitivas y vamos a ver el tema de lo que son los bucles. En realidad bucles se le llama a la repetición de un cierto proceso hasta que se cumpla cierta condición o hasta la cantidad de veces que digamos que se repita nuestro bucle. La idea es como entero, sí, está bien. No, los trabajos prácticos no solicito que lo presenten, es solamente para que ustedes practiquen, o sea, les sirve para ustedes para practicar para el parcial, bien, porque la única forma de resolver el parcial es a través del uso del PCIN, y ustedes nos van a tener que pasar el programa en PCIN, el pseudocódigo, por lo tanto es para que ustedes practiquen. Ahí me pregunta si hay alguien que la estaba grabando, después, bueno, creo que ustedes tienen, no sé si tienen un grupo, pásense el link de la clase, y cualquier cosa, si no, la clase que viene háganme acordar y yo la grabo. ¿Sí? Bueno, chicos, por hoy no más que eso. Recuerden practicar con estos 2 ejercicios. Fíjense que no son tan complejos. Yo creo que en 10 minutos tendrían que resolverlo cada uno. 10 minutos cada uno, no más que eso. El uso de estructura simple no es tan complejo.